Me oyes, ¿verdad? Puedes Sí. contar hasta 10 y empezar. Vale. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se me oiga, que la tecnología nos permita comunicarnos esta tarde. Quiero dar a todos los que estén conectados la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo alternativo al Frente Popular que organizan las fundaciones Valores y Sociedad y Villa Cisneros. Para mí es un auténtico placer estar aquí esta tarde y tener el honor de moderar a estos grandes ponentes que nos van a hablar esta tarde de la ley de eutanasia. Yo me voy a limitar a ejercer el papel que me han encomendado, que es el de moderadora, pero no quiero empezar sin subrayar la siniestra paradoja que constituye el hecho de que en medio de una pandemia sin precedentes por lo menos en el último siglo, en los 2 últimos siglos, una pandemia brutal que deja ya en España cerca de 100.000 muertos, el gobierno haya mostrado tanta prisa en aprobar una ley de muerte, una ley de eutanasia, es decir, una ley que lejos de proteger la vida y de defender la vida, lo que tiene mucha prisa es en proteger la muerte y en acelerar la muerte. Como digo, es una siniestra paradoja verdaderamente significativa de cuáles son las pretensiones de este gobierno. Hay 80.000 españoles que todavía mueren en España cada año sin derecho a cuidados paliativos, sin recibir los cuidados paliativos que la ciencia, creo, se lo vamos a preguntar ahora mismo al doctor Gándara, que la ciencia está en condiciones de proporcionar. Y ante esta situación, 150 asociaciones agrupadas en torno al valor de la vida, la libertad y la dignidad se han unido para pedir a los senadores que frenen esta ley, que paren esta ley absolutamente aberrante, esta ley que está en tramitación en el Senado y que si nadie lo remedia regresará al Congreso únicamente para ser aprobada y sancionada y entrar en vigor en el transcurso de este mismo año. Esa es la situación, esa es la ley de la que vamos a hablar, una ley que nos convierte en el tercer país europeo que aprueba una cosa semejante. Tenemos el dudoso honor de compartir con Bélgica y con Holanda el hecho de contar con una ley de eutanasia, una ley que se ha planteado en otros muchos países, en Francia, en Reino Unido, en Alemania, entre otros, y que fue rechazada. Aquí la mayoría parlamentaria, si nadie lo remedia, como digo, la mayoría parlamentaria la va a aprobar y vamos a compartir esa triste compañía. Junto a Holanda y a Bélgica vamos a ser el tercer país de la Unión Europea que cuenta con semejante ley. Ya no quiero monopolizar más tiempo y voy a pasarles a los ponentes, voy a presentarles a los ponentes que nos acompañan esta tarde. En primer lugar está Manuel Martínez Sellés, él es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid
y una persona muy implicada en este asunto que como médico y como humanista conoce muy bien la situación. Nos acompaña también Jaume Vives, él es periodista, es compañero periodista, es autor de varios ensayos sobre la situación política de Cataluña y otras cuestiones y tal vez pueda decir que es un polemista, le gusta la polémica, en lo cual nos parecemos mucho, a mí también. No es que me guste, es que la vida obliga a entablar polémicas cuando uno tiene criterio propio. Y last but not least está mi buen amigo Álvaro Gándara, que es el jefe del Servicio de Cuidados Paliativos de la Fundación Jiménez Díaz, una de los hospitales públicos y privados, compatibiliza ambas categorías más prestigiosos de Madrid y de España. Sin más, voy a ceder la palabra al doctor Manuel Martínez Sellés para que nos exponga el formato de este coloquio. Van a ser breves exposiciones de cada uno de los ponentes y después estarán ellos encantados de responder a sus preguntas y de entablar coloquio. Doctor Martínez Sellés, es un honor cederle la palabra. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación de estar aquí hoy. Creo que tenemos la oportunidad de escuchar qué es lo que va a pasar en poco tiempo en España. Probablemente mucha gente desconozca el cambio tan importante que se va a producir en nuestra sociedad. Van a aprobar y se va a legislar sobre el mayor recorte en prestaciones sanitarias de la historia. Y como se decía antes, me parece particularmente inoportuno el momento que se ha buscado. Hay que saber que todo el trámite, este trámite tan acelerado que se ha hecho para aprobar esta ley, que probablemente, aunque todavía todos tenemos una esperanza cada vez es más pequeña, probablemente en pocos meses se publique en el BOE y una vez se publique a los 3 meses ya entra en vigor, es decir, ha habido muchísima prisa. Todo el trámite empezó ya en plena pandemia, es decir, es indignante que cuando estamos todos los médicos, todos los sanitarios volcados en pacientes con infecciones graves con coronavirus, en un momento en el que la sociedad no se puede manifestar, pues se aprovecha para sacar esto, robando un debate a la sociedad y contra el criterio del máximo órgano asesor que tiene el gobierno en esta materia, que es el Comité de Bioética. El Comité de Bioética, de hecho, depende del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Ciencia. Y el año pasado el Comité de Bioética saca un informe claramente contrario a esta ley y pese a ello pues se va a sacar la ley. Es una ley que además a mí como médico me preocupa mucho porque es una ley, lo primero, que va contra la ética y la deontología médica. Es decir, todos los médicos cuando acabamos la carrera hacemos un juramento desde hace ya casi 2500 años, el juramento hipocrático, que lógicamente ha ido cambiando, hoy no juramos por Apolo, pero bueno, desde el año 1948 ese juramento se ha ido actualizando y la última versión que tenemos, que es de 2017, pues de forma clara sigue siendo un juramento en el que el médico se compromete por la vida y a no aplicar procedimientos que conlleven de forma voluntaria o intencionada la muerte del paciente. No solo sucede esto a nivel internacional de todos los médicos, sino que en España compartimos todos los médicos el mismo código deontológico. Y en ese código deontológico, que además es reciente, no tiene ni 10 años, también de forma clara, y como no podría de ser de otra manera, se prohíbe la eutanasia, se prohíbe matar al paciente, incluso en aquella situación que es muy excepcional, que a mí nunca me ha sucedido, de que un paciente lo solicite. Además, hay que saber que esta ley es una ley muy agresiva, es una ley que yo diría de obligado cumplimiento. Es decir, si el médico recibe una petición de eutanasia, evidentemente que podremos hacer objeción de conciencia y yo espero que haya una objeción de conciencia muy mayoritaria, aunque ya veremos qué consecuencias tiene eso a nivel laboral, tanto en las personas que lo hagan, sino también en las instituciones. ¿Qué pasará si un hospital pues decide no realizar esta práctica, ¿no? Pero bueno, lo que digo es que es una ley que además obliga a los médicos, obliga al médico a ir contra la esencia de su profesión. Es decir,
aun suponiendo pues, que hubiese un empeño en ir con esto adelante, pues que no nos obliguen a los médicos a hacerlo, pues que generen una profesión que se dedique a esto. Es decir, nosotros no podemos hacer esto. Y además es una ley que parte de muchas situaciones y desde el engaño, porque claro, se va a considerar a la muerte por eutanasia como muerte natural. Como muerte natural, o sea, una muerte que por definición no es natural, porque la eutanasia es matar a alguien que está sufriendo, se entiende que tiene un sufrimiento importante, entonces en vez de acabar con el sufrimiento, lo que se hace es acabar con el que sufre, ¿no? Entonces llama la atención cómo en la ley, del punto de vista legal, se va a considerar estas muertes a todos los efectos como muertes naturales, ¿no? Se están dando tanta prisa en los trámites de la ley y lamentablemente la campaña de vacunación que tenemos va tan lenta que yo creo que, porque yo hablaba a veces en pasado, ¿no? ¿Qué pasaría si cuando tuvimos, no, creo que vamos a poder hablar en el futuro, ¿qué va a pasar cuando venga otra ola de la pandemia y ya tengamos esta ley vigente? Es decir, ¿qué pasaría? Porque tenemos además ahora a los hospitales, a los enfermos aislados, porque no podemos, los familiares no pueden ir a visitarles. ¿Qué pasa si te llaman del hospital y te dicen, oye, que se ha muerto tu padre? ¿Y de qué se ha muerto? De muerte natural. O sea, ¿qué significa eso, no? Entonces, es una ley que desde luego creo que tiene que generar mucha preocupación en toda la población. Eh, Como se ha dicho, vamos a tener el dudoso honor de convertirnos en el único sitio en Europa, con la excepción del Benelux, en el que se va a permitir esto. Ya solo eso creo que debería de ser un motivo de reflexión de que vamos por un camino que es equivocado. Pero además de ser un motivo de preocupación para la población, creo que también es un motivo de preocupación para los médicos. Es decir, yo creo que se está amenazando la esencia de nuestra profesión y no nos podemos quedar callados. Es increíble que para sacar esta ley no se haya consultado, no haya ido expertos que hayan ido al Parlamento a dar su opinión, probablemente porque ya sabían que íbamos a decir los médicos, ¿no? Pero cómo no solo se ha robado de la sociedad la posibilidad de este debate, sino que no se ha tenido en cuenta la opinión ni de los médicos ni de otros profesionales sanitarios. Y por lo tanto, yo creo que lo que nos queda es movilizarnos como sociedad. Lo que nos queda es movilizarnos desde los colegios profesionales sanitarios. Yo, desde luego, no solo yo, sino hicimos una declaración conjunta con el Colegio de Farmacéuticos y de Odontólogos de Madrid, que el día siguiente al que se publique esto, pues pediremos el amparo en la Comunidad de Madrid, porque la sanidad está transferida a las autonomías. Y bueno, no me quiero extender más porque, como se ha dicho, yo creo que lo más importante pues va a ser el momento del debate, ya que no nos han dejado realizarlo en otros ámbitos, pues el de hacerlo aquí. Y nada, muchas gracias por la oportunidad de decir estas pequeñas declaraciones. Muchísimas gracias, doctor. Tiempo habrá efectivamente de profundizar en esos puntos. Que no haya querido oír el Congreso, la mayoría del Congreso, a los médicos a mí no me sorprende. Tampoco ha querido oír a los jueces para legislar sobre ellos y esa es la forma de proceder de esta mayoría social comunista que tenemos en el Congreso, de este Frente Popular que nos gobierna y que controla el Congreso junto con los partidos separatistas. Imponer sus normas sin escuchar a nadie. No tienen ningún interés en escuchar ninguna opinión discrepante, solo les interesa la suya. Es muy propio de las ideologías totalitarias esa forma de proceder. Pero es que ahora estamos hablando nada más y nada menos que de la vida de muchas personas y precisamente de la vida de las más vulnerables y de las más indefensas. Jaume Vives, ¿cómo lo ves tú? Isabel, yo estoy un poco nervioso. Suerte que hay un cardiólogo porque el corazón me va un poco rápido. Pero claro, aquí no hay que olvidar que yo estoy con dos tipos que son muy importantes, que es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid y luego un experto en cuidados paliativos, final de la vida, dolor, muerte, y luego estoy yo, ¿no? Y no es falsa modestia, pero digo de verdad que lo interesante de lo que vamos a escuchar hoy ya lo hemos escuchado antes de que yo hablara y lo escucharemos cuando yo acabe de hablar, que sea algo que dirá algo. Pero bueno, ya que los que me han pedido que esté, pues han pensado que era buena idea, pues me voy a hacer el feo y voy a
intentar articular algunas palabras, ¿vale? Entonces, voy a ser muy breve. Voy a hablar de vividores, que es lo que conozco y que supongo que muchas de las personas que están aquí pues conocen. Y a partir de ahí, pues ya me callo, habla Álvaro, volvemos a lo interesante y luego debatimos. Aunque será un debate muy amigo, porque estamos todos de acuerdo, o sea que será un debate súper agradable. Antes de nada, antes de hablar de vividores, si alguien no conoce vividores, no voy a explicar ahora lo que es así en detalle, tiene la web para poder verlo, ¿no? Quiero contar un poco pues mi testimonio, ¿no? O sea, yo me acuerdo que pues hace unos cuantos meses me llega Alfonso Bullón y me dice, oye, quiero que hagamos una campaña para hablar de la eutanasia, ¿no? O sea, justo este año el tema de la CDP era la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, pero no solo la concepción y la muerte natural, porque a veces nos olvidamos de lo que hay entre medio, que también es muy importante, ¿no? Y entonces la idea era que el tema fuese todo eso, pero pues ese gobierno que tenemos, que se dedica a abrir nuevos juegos cada 2x3, cada cual peor que el anterior, pues pensó que era una buena idea en medio de una pandemia, facilitar que nos hayamos de cargar a los ancianos o a los enfermos que la pandemia pues nos ha llevado por delante, ¿no? Entonces, pues en ese contexto creamos vividores. Entonces, voy a explicar más que lo que es el objetivo de vividores, ¿no? Que creo que es un poco lo importante, ¿no? O sea, un poco lo que nosotros queríamos era provocar, antes hablábamos de que no ha habido un debate. Nosotros queríamos provocar el predebate. O sea, hay un debate que es esencial, hay una experiencia compartida por todos. Ahora mismo estamos aquí, 188. Pues los 188 que estamos aquí compartimos que en nuestras vidas hay marrones, o sea, sufrimos, ¿no? Todos, sin excepción, algunos más, algunos menos, y otra experiencia compartida que tenemos es que nos pasamos la vida entera intentando eliminar esos dolores, esos sufrimientos, esos marrones de nuestra vida, pero no lo conseguimos, sin éxito. O sea que estamos condenados a estar toda la vida de un modo u otro sufriendo. Entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos es, puesto que sufrimos y puesto que vamos a pasarnos toda la vida sufriendo, aquí de lo que se trata es de ver si es posible tener una vida plena a pesar del dolor. Al final esa es la pregunta que a todos nos preocupa, porque quien más, quien menos, sufre. Y entonces, claro, yo no sé responder a esa pregunta, porque yo en mi vida he tenido marrones, pero no me atrevo a decirle a alguien, pues no, tío, tranquilo, porque aunque tengas un marrón, ya verás que la vida es color rosa, súper guay, y tú confía. No, o sea, hay que ser honesto también. Entonces, ¿qué hicimos? Pues fuimos a buscar a los expertos, o sea, los expertos en marrones, o sea, gente que conocemos que ha sufrido horrores inimaginables. O sea, horrores tan inimaginables que no solo es que cuando uno los ve piense, yo sería incapaz de vivir eso, sino que cuando uno los ve piensa, joder, o sea, me cuesta imaginarme lo que me está explicando. No voy a vivirlo, sino imaginármelo, ¿no? Que son los vividores, gente que vive, ¿no? Vivir a veces mola, a veces no mola, ¿no? Pero siempre se sufre. Y entonces, pues lo que hicimos fue eso, ¿no? Ir a hablar con esas personas que, a pesar de esos grandes dolores que han llegado a sus vidas, del tipo que sea, dolores físicos, espirituales, familiares, psicológicos, nos enseñan, no con lo que ellos dicen, sino con cómo ellos lo viven, que es posible una vida plena, ¿no? Entonces, ante una vida que se presenta muy alegre, pero con complicaciones, pues yo sí tengo la oportunidad de escoger un camino, quiero escoger el camino de los vividores. Entonces, ese es un poco el objetivo principal de la campaña, o sea, presentar que hay una propuesta, hay una alternativa, ¿no? a resignarnos, pero que no es fácil. O sea, digo, pero que tenemos unos tíos que lo han hecho y que podemos seguir su ejemplo. Y luego otra cosa que queríamos hacer, que a lo mejor algunas de las personas que están aquí pues han visto algunas cosas por la calle, algunas cosas en medios, era, o sea, una parte más polémica, no tan de testimonio, no tan amable, para provocar un segundo debate. O sea, primero decía un debate sobre el sentido del dolor, sobre si es posible ser feliz y tener una vida plena a pesar del sufrimiento, y el segundo debate es, que es lo que decía antes Manuel, o sea, el momento, ¿no? O sea, en España, antes decía Isabel, hay 80.000 personas que necesitan cuidados paliativos y no los están recibiendo. O sea, eso aproximadamente es el 50% de enfermos terminales, con enfermedades terminales o crónicas. Claro, eso es una cifra,
Pero cuando empiezas a hablar con los expertos en la muerte, que son las personas que están cerca de la muerte, que son paliativistas, que es gente que trabaja día a día con la gente que se está muriendo, que es precisamente la gente con la que el gobierno no ha hablado, cuando hablas con ellos, todos te dicen lo mismo. Todos te dicen, a mis manos llega gente que se quiere morir. Gente pues, que tiene dolores insufribles, que les están tratando pues, de aquella manera, con medicamentos que a lo mejor no son los que tocan, y tienen un cáncer de páncreas, tienen lo que sea, no pueden más y se quieren ir al otro barrio. Desde el momento en que empiezas a efectuar unos buenos cuidados paliativos, la demanda persistente de eutanasia desaparece. Recuerdo el caso del doctor Marcos Gómez Sancho, que los números que él daba eran muy gráficos. Era 28 años de profesión, o 25 años de profesión, 28.000 pacientes por mis manos, después de 25 años de profesión, 2 o 3 demandas persistentes de eutanasia. Es decir, no hay una demanda real de eutanasia, o sea, lo que hay una demanda es de que la gente quiere vivir dignamente. Y ante esa demanda de querer vivir dignamente, lo que el gobierno les ofrece es, bueno, perfecto, toma un caramelo envenenado. O sea, y eso es lo grave, es decir, que estamos en un país en el que 60.000 personas o 80.000 están sufriendo una verdadera tortura, como en las películas, cuando te pillan los malos, ¿no? Y te empiezan a torturar para que sueltes información. Y a ese tío que están torturando le preguntas, ¿quieres un disparo en la sien? Pues seguramente sí que lo quiero, porque no puedo seguir sufriendo así, ¿no? Entonces, esa es la situación que nos estamos encontrando en España. Entonces, eso también lo hemos querido decir porque es, o sea, nos quieren hacer creer que lo cruel es estar en contra de la eutanasia. Pero yo estoy convencido, o sea, lo cruel es plantear en esta situación una ley para despenalizar la eutanasia. Y no sé, podría seguir, pero de verdad que creo que mi papel era hacer de telonero. Creo que ya he cumplido mi papel, así que me callo y luego hablamos de lo que sea. Muchísimas gracias, Jaume. La verdad es que este gobierno es experto en legislar sobre cosas que no generan demanda social. Es lo que Hannah Arendt denominaba el pensamiento ideológico, ¿no? La ley trans, la ley de eutanasia, generar leyes que no tienen demanda para eludir responder a demandas que realmente son demandas sociales clamorosas, como por ejemplo la universalización de los cuidados paliativos. Y si hay alguien en España que sabe de cuidados paliativos, ese es Álvaro Gándara. Yo tengo muchísimas preguntas para ti, Álvaro, sobre si realmente se puede eliminar el dolor, sobre si realmente se puede llegar al final de la vida con una cierta paz, con una cierta tranquilidad. Pero antes de bombardearte y de trasladarte las que ya están empezando a llegar de los espectadores que tenemos a través de YouTube, me gustaría escuchar tu intervención inicial, por favor. Muchas gracias, Isabel. En primer lugar, agradecer a la Fundación Vía Cisneros, ¿no?, por esta oportunidad tan agradable de compartir esta experiencia con vosotros y agradeceros a vosotros tres, ¿no? Y agradeceros por la valentía, sobre todo por la valentía que demostráis. Isabel, tú como meterte en este fregado de moderadora. Manuel, yo soy un admirador absoluto de Manuel porque creo que hay que ser muy valiente para hacer lo que está haciendo. No decir lo que está diciendo, que también, sino hacer lo que está haciendo, implicarse como presidente del Colegio de Médicos, que es muy importante, representar a la profesión médica. Y yo, ya me gustaría decirle que dónde estaba estos últimos años, de verdad, porque ha sido impecable la campaña que ha hecho. Y lo que nos ha faltado probablemente a los profesionales de cuidados paliativos ha sido eso, saber transmitir lo que hacemos, ¿no? Porque no nos conoce, la sociedad no nos conoce lo suficiente. Gracias a la ley de eutanasia creo que está empezando a conocernos, pero creo que es muy importante darnos a conocer y tu campaña ha sido absolutamente impecable, Jaume, ¿eh? Bueno, yo también voy a ser muy breve porque creo que lo importante es el diálogo, ¿no? Esta ley de eutanasia que nos viene encima, yo, como ya han comentado mis anteriores compañeros, llega sin poderse haber debatido, ¿no?, con la grave implicación social que merece este debate, ¿no? Yo creo que la urgencia que el Gobierno ha demostrado en tramitar, fíjate, como proposición de ley, ¿no?, para ocultar todo tipo de opiniones en vez de como proyecto de ley, no hace sino confirmar que la ley no es una necesidad social, es una consecuencia de una ingeniería social previa muy bien llevada, ¿eh? Esta es la 9ª proposición de ley que se lleva a debate y al final lo han conseguido, ¿no? Y yo creo que es un proyecto pactado entre estos socios de gobierno con intereses, yo creo, altamente sospechosos, ¿no? No han querido escucharnos al Comité de Bioética de España, cuyo informe yo pertenezco como vocal,
Fue un informe, creo que, y no porque haya sido yo, que soy el más lego de todos los sabios que hay ahí, pero creo que es un informe brillantísimo de 5 o 6 meses de trabajo, que por supuesto se oponía a la despenalización. No se opone a la eutanasia, se opone a la despenalización de la eutanasia, que son dos cosas muy distintas. Y no se ha escuchado ni a los profesionales sanitarios, y lo que es peor, yo creo, ni siquiera a los propios pacientes y familiares, ¿no? Como digo, la supuesta necesidad social es una falacia basada en esta ingeniería social, digo, bueno, pues hecha por un CIS, que yo creo que Tezanos no ha tenido nada que ver en esto, pero desde luego con unas preguntas absolutamente confusas, y lo único que ponían en duda era la preocupación de los ciudadanos en morir de una forma confortable, ¿no? sin sufrimiento alguno. Y desde luego esto yo creo que lo queremos todos, ¿no? Pero este hecho de morir de una forma confortable, desde luego no está garantizada por la eutanasia, ¿no? Yo creo que la mejor garantía de una buena muerte, que es lo que significa eutanasia en realidad, es el tener garantizado el derecho a los cuidados paliativos de calidad. Este derecho es un derecho reconocido ya en la cartera propia del Sistema Nacional de Servicio español, y también reconocido por entidades tan importantes como el Consejo de Europa, la OMS, etcétera, etcétera. Los cuidados paliativos abordan el sufrimiento desde la ciencia, pero también desde la humanización. Yo creo que con herramientas y valores tan importantes como la empatía, el saber cuidar, y desde luego reconociendo la muerte como un proceso natural, ¿no? Los cuidados paliativos tratan de una forma muy holística al paciente y a la familia, y ayudan en los últimos momentos de la vida de una persona a que sean los más importantes para cerrar lo que llamamos nosotros cerrar una biografía, ¿no? Yo creo que la eutanasia, desde luego, no es la mejor forma de cerrar esa biografía, ni mucho menos, sino la forma más absurda, rápida y barata de terminar con el sufrimiento, pero acabando con el sufriente, ¿no? Dado que el texto de la ley contempla la posibilidad de ofrecer todas las alternativas posibles, lo dice así el propio texto, incluidas las de un cuidado paliativo de calidad, creo que hay que denunciar que estos cuidados paliativos, desde luego, como ya se ha dicho aquí, no están para nada garantizados actualmente en España, ¿no? La cobertura solo llega a un 50% y de personas que van a necesitar estos cuidados paliativos cada año, y esto significa que unos 70 o 80 mil pacientes mueren con un sufrimiento importante, un sufrimiento evitable. Evitable si fuera atendido por un equipo experto en cuidados paliativos y que abordara todos los aspectos con los que trabajamos los equipos de cuidados paliativos, ¿no? Los psicológicos, físicos, sociales, espirituales, etcétera, etcétera. Esto, nuestra creadora y de los cuidados paliativos, de la corriente paliativista, que es Cicely Saunders, lo llamó una cosa muy interesante que llamaba el dolor total, ¿no? Todos los diversos aspectos que influyen en el sufrimiento al final de la vida. Yo creo que la verdadera necesidad social, desde luego, no es la eutanasia, sino esta ley nacional de cuidados paliativos que garantice que nadie pueda morir mejor o peor dependiendo del distrito postal donde vivas, que sea atendido por médicos cercanos, humanos, empáticos, pero que desde luego conozcan también la ciencia, ¿no? Al principio de los cuidados paliativos, los que somos ya muy veteranos, la gente creía que éramos como curitas, ¿no? Gente muy buena, pero que leíamos poco, ¿no? Y esto no es verdad. Creo que es muy importante que tanto en el pregrado como en el posgrado los profesionales que van a ser enfermerías, médicos, etcétera, conozcan los asuntos implicados en la atención paliativa. España ahora mismo es el único país de nuestro entorno que todavía no cuenta como especialidad en los cuidados paliativos. El único. Copiamos todo lo malo de los países de nuestro entorno, pero lo bueno no. En España se muere mejor que en Moldavia, fijaros, pero se muere peor que en Georgia. Ocupamos ahora mismo el puesto 31 del ranking. Hace unos años este mismo ranking nos situaba en el número 7. En una sociedad tan envejecida como la nuestra, que la pirámide ya no es una pirámide, sino prácticamente un prisma, con un preocupante mayor número de ancianos, cada vez más ancianidad, con grandes necesidades sociales y sanitarias. Yo creo que lo más importante es invertir precisamente en recursos que atiendan estas necesidades, ¿no? Ayudar al débil, al vulnerable, es el que sufre en soledad, es más costoso y complejo, desde luego, que ofrecerle una opción como la eutanasia, ¿no? Y yo creo que el grado de civilización de una sociedad, Marco Gómez Sancho lo dice así siempre, que es uno de mis maestros, el grado de civilización de una sociedad se mide en cómo atendemos a los más débiles y vulnerables, precisamente. Tenemos muy cerca lo que ha ocurrido durante esta terrible pandemia, donde miles de ancianos han fallecido
en circunstancias trágicas, solos, sin poder despedirse de sus seres queridos, con síntomas tan terribles como las disneas extremas y sin ser atendidos como debían de ser atendidos por estos recursos de cuidados paliativos, ¿no? La sociedad, de luego, no estaba preparada para esta terrible circunstancia y yo creo que el Estado, por desgracia, mucho menos, ¿no? Pero la respuesta que el Estado va a dar es precisamente ofrecer la eutanasia como única solución, ¿no? Y como hemos dicho, yo creo que desde luego no es ni la mejor ni mucho menos la única, ¿no? No va a invertir en recursos sociales, no va a enseñar a la sociedad cómo cuidar a nuestros mayores y facilitar el cuidado de los familiares, ¿no? Y desde luego mucho menos en inaugurar residencias, recursos de paliativos, etcétera. Y para terminar, me gustaría leer una pequeña frase que Cicely Saunders dijo, que yo creo que es un poco el ADN de los paliativistas, ¿no? Tú importas porque eres tú, importarás hasta el día que te mueras. Estamos aquí no para ayudarte a morir, sino para ayudarte a vivir hasta que te mueras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Interesantísimo. Has contestado ya habéis contestado varias de las preguntas que están llegando. Pero fíjate, hablando de paradojas, efectivamente en esta pandemia han muerto miles de personas, decenas de miles de personas sin poderse despedir de sus familias, pero los contagiados, positivos, aislados, sí que van a poder ir a votar en Cataluña. Es una cosa que dices, es que no se entiende, o sea, va más allá de la lógica o del interés político al uso, es que es algo verdaderamente deleznable, o sea, es que llegan a unos niveles de incomprensión y de infamia verdaderamente intolerables. Pregunta Pilar Astray, si existe un protocolo para la muerte digna, ¿por qué y para qué es necesaria la ley de eutanasia? No sé, Manuel, Álvaro. A ver, bueno, perdona, Manuel, habla tú, por favor. No, pues señor presidente, faltaría más. Muerte digna entre comillas. Sí, sí, pero ojo con esta palabra que la carga el testamento diablo. vital, supongo. Ojo con la muerte digna que la carga el diablo, ¿eh? Porque la muerte digna es una franquicia que se ha apropiado los que están a favor de la eutanasia, ¿no? Y esto es una falacia, porque claro, no hace más que confundir a la gente, ¿no? No, yo es que estoy por la muerte digna. Y yo también. ¿Qué tonterías dices, no? Pero vamos, demuéstrame que tu muerte es más digna que la que yo produzco atendiendo, cuidando y acompañando a los pacientes, ¿no? Luego, lo que sí hay muchos protocolos para los cuidados paliativos. Eso sí que es un acto médico, ¿eh? Y morir cuidado por un equipo de cuidados paliativos se firma un certificado como debe de ser, ¿no? Lo que no es posible es que haya protocolos. Bueno, es que nos van a tener que encima enseñar a los médicos cómo aplicar la sustancia mortal y a qué dosis. Vamos, yo no pienso aprender, desde luego. La sospecho cuál es, pero no pienso aprender. Manuel, ¿querías decir algo? Bueno, ya lo ha contestado Álvaro. Yo solo quería recalcar que lo que hay que buscar es que las personas vivan y mueran de la mejor forma posible. Pero lo que tendríamos que buscar como sociedad es no acabar con los que están sufriendo, sino acabar con el sufrimiento que tienen estos pacientes. Y desde luego lo que hay que hacer es implementar unos cuidados paliativos. Esta ley yo creo que sería una ley inaceptable y cruel en cualquier momento, pero mucho más en un país en el que los cuidados paliativos están infradesarrollados. Es decir, básicamente lo que sucede es que tenemos muchos pacientes que están sufriendo. Entonces, en vez de implementar una ley integral de cuidados paliativos que permita, no solo como ha dicho Álvaro, que tengamos la especialidad oficial de cuidados paliativos, que es un escándalo. Qué curioso que tampoco la tiene el Benelux, ¿no? Pero bueno, ya no solo eso, sino dotar de recursos. Es decir, aquí en España muchas veces lo que se está haciendo son casi cuidados moribundos más que cuidados paliativos. Hay que empezar los cuidados paliativos en fases precoces para que los últimos meses que tiene un paciente con enfermedad avanzada tenga una buena calidad de vida, para conseguir que pueda quedarse en su domicilio y, si se puede, que pueda morirse en su domicilio, porque en los hospitales en general se muere muy mal. Pero claro, para eso necesitaremos que vaya un médico a visitarle, que vaya una enfermera, o sea, hace falta dotar de unos recursos los cuidados paliativos. Entonces, lamentablemente, la única alternativa que se va a dar a esta gente que está sufriendo y que no recibe los cuidados paliativos adecuados es la posibilidad de matarles. Es decir, es increíble, ¿no? De hecho, nos pregunta otro espectador, ¿cuál es la diferencia de coste entre los cuidados paliativos y la eutanasia?
¿Es una ley de ahorro esta que se quiere aprobar? ¿Se trata sencillamente de ahorrar dinero? O sea, los cuidados paliativos son coste efectivos respecto a no hacer cuidados paliativos, pero respecto a matar al paciente no hay nada que sea coste efectivo. Es decir, nosotros lo primero, vivimos en España un verdadero suicidio demográfico. Se calcula que en menos de 20 años vamos a ser el país más envejecido del mundo. Tenemos muchos ancianos que están cobrando pensiones, cada vez hay menos niños, cada vez hay menos gente trabajando, con lo cual, pues, y además muchos de estos ancianos también necesitan cuidados médicos que son costosos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, aquí habría como dos soluciones. Una sería promover la natalidad, y yo que tengo 8 hijos puedo asegurar que no se está yendo por esa vía, y la otra vía va a ser esta, es decir, evidentemente que desde el punto de vista económico va a suponer un ahorro la eutanasia, es decir, si tú matas a personas que están necesitando cuidados médicos y además la mayoría de ellas pues están cobrando sus pensiones, pues vas a tener un ahorro económico. Lo que tendríamos que pensar es si como sociedad estamos dispuestos a eso, es decir, en vez de cuidar a los débiles, a los que más lo necesitan, vamos a proponerles el quitarles la vida. Y además, y se ha dicho antes, esto del Frente Popular, y no me parece una medida de un gobierno de izquierdas. Es decir, se supone que la izquierda tiene que cuidar a los que están más débiles desde el punto de vista socioeconómico. Es curioso que en Portugal se presentó una ley parecida a esta en el 2018, el Partido Comunista Portugués votó en contra. Se ha vuelto a presentar hace 2 semanas y han vuelto a votar en contra del Partido Comunista Portugués, cosa que en algunos medios, en varios medios, ha salido que han votado a favor. O sea, han hecho una fake news, ¿no? Pero claro, ¿por qué? Porque si yo tengo mucho dinero y necesito cuidados paliativos, ya me encargaré de ir a una clínica privada pues que me los aplique y que se encargarán ellos de que viva todo lo que tenga que vivir en buenas condiciones, ¿no? Si tengo una situación socioeconómica mala, si necesito cuidados paliativos y no me los están dando, si lo que se me transmite es que soy una carga, además una carga para mi familia, a lo mejor pues llega un momento que por coacción solicito esto, ¿no? Entonces es paradójico que una ley que se defiende como para promover la autonomía al final va a hacer lo contrario, ¿no? De hecho, yo quería preguntar, hay muchas preguntas aquí, pero yo quería preguntaros a Álvaro y a ti si esta ley protege suficientemente los derechos de las personas que están privadas de sus facultades mentales. Si esta es una ley que realmente garantiza que quien solicite la eutanasia lo haga con plenas garantías, o si deja un margen terriblemente peligroso para que sean eutanasizados, o sea, para que sean asesinados, por llamar las cosas por su nombre, personas con Alzheimer, con demencia, en fin, personas que no tienen capacidad realmente para decidir si quieren o no quieren morir. Es, en ese sentido, probablemente uno de los puntos todavía más peligrosos de esta ley, ¿no? Primero porque para saber si una persona es capaz o no capaz, es de los desafíos más importantes que tenemos los médicos. Es muy difícil evaluar el grado de capacitación que una persona tiene para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Y la ley contempla que tú, si tienes un testamento vital redactado diciendo que, llegado el caso de una enfermedad avanzada y tal, se me aplique la eutanasia, eso ya es un documento. Aunque tengas un Alzheimer avanzado, ese documento, que puedes haberlo escrito 5 años antes, 10 años antes, ya es válido para que el médico tenga todo el consentimiento para aplicarte la eutanasia, tras el proceso que la ley contempla, ¿no? Y esto es muy peligroso, ¿no? Porque al final acabamos en lo que ha acabado todas las leyes eutanásicas de Benelux, ¿no? En la famosa pendiente deslizante. Al final hay una cierta laxitud, los criterios se van abriendo. En Bélgica ya hay la 4ª ley de eutanasia en la que se puede aplicar la eutanasia a una persona sana que esté cansada de vivir, simplemente. Y esto es la pendiente deslizante no es un problema solo cuantitativo, de decir, no, primero fueron 1000 muertos y ahora son 3000. No, sino cualitativo, ¿no? ¿A quién aplicamos la eutanasia? ¿Cuáles son los criterios? Y esta laxitud está absolutamente demostrada en estos países. A ver, pregunta, no tengo ahora mismo el textual, pero pregunta una persona si esta ley de eutanasia resolverá o zanjará o afectará de alguna forma la eutanasia encubierta que ya se practica en muchos casos administrando
más fármacos contra el dolor que los debidos, vamos, más dosis, digamos, dosis mortales de fármacos contra el dolor. No sé, Bueno. Álvaro o Manuel. Manuel, contesta tú, por favor. Manuel. Bueno, yo lo primero, la ley, incluso desde la perspectiva de un defensor de la eutanasia, está muy mal hecha, ¿no? Está muy mal hecha, y esto que se ha comentado antes, y ni siquiera se exige, como exigen otros países que han aprobado leyes de eutanasia, y una valoración de la capacidad cognitiva de la situación, porque muchos de estos enfermos pueden tener alteraciones mentales, enfermedades mentales, pueden tener depresiones patológicas, entonces ni siquiera se exige eso. Mi impresión es que en España es muy excepcional que se hagan cosas contra la ética médica en este momento. Evidentemente que no se puede asegurar, y de hecho en Madrid tuvimos un triste caso donde sí se estaban haciendo estas cosas hace unos años, y evidentemente que no podemos decir, oye, en ninguna situación se ha hecho eutanasia encubierta, etcétera. Si es verdad que hay lo que se llama, y eso a lo mejor lo explica mejor Álvaro, lo que es la sedación paliativa. Es decir, la medicina ha avanzado mucho y hoy en día es muy excepcional que haya un sufrimiento incontrolable, ¿no? Pero sí puede haber alguna circunstancia que no consigamos controlar los síntomas del paciente, y en ese caso pues lo que se decide es dar analgésicos, dar sedantes a expensas de que el paciente pueda perder el conocimiento y así conseguir controlar los síntomas. Pero eso no es eutanasia, porque el objetivo ahí no es matar al paciente, y de hecho, como se ha hablado de dosis, pues se dan las dosis necesarias para el control sintomático, y cuando lo consigues no sigues aumentando la dosis, ¿de acuerdo? Y yo, que en cardiología también hacemos sedación paliativa, porque pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que tienen falta de aire, pues llega un momento que eso pues no se puede controlar y usamos morfina o fármacos similares a la morfina. Y mi experiencia es que muchas veces, de hecho, la situación clínica del paciente incluso mejora cuando hacemos eso. Pero sí es verdad que corremos el pequeño riesgo de, al hacer eso, adelantar la muerte del paciente. Pero eso no es una eutanasia, porque el objetivo ahí es control sintomático. Es un efecto secundario no buscado. Es como si un médico a un paciente le prescribe un antibiótico, resulta que al paciente pues, le da una alergia a ese antibiótico, tiene un shock anafiláctico y se muere, ¿no? Es evidente que el médico no prescribe el antibiótico con el objetivo de matar a esa persona, ¿no? Pues esto, cuando se hace sedación paliativa, pues puede existir el riesgo, que en mi experiencia es pequeño, de adelantar la muerte del paciente. Pero eso no es eutanasia encubierta. Para saber si es eutanasia o no, yo creo que es muy importante ver el objetivo. Es decir, si el objetivo es matar al paciente, independientemente de lo que yo haga, sea inyectarle un veneno, o si es un paciente que necesita una hidratación o una nutrición, si se la retiro con el objetivo de matarlo, eso es eutanasia. Y mi experiencia, y con esto concluyo, es que en general lo que se hace en los hospitales en España es adecuado desde el punto de vista ético hoy por hoy. Esa es mi experiencia. Que no digo que no haya excepciones, como seguro que puede. Os voy a pedir muchísima capacidad de síntesis porque están llegando preguntas, pero en cantidades industriales. Guillermo Cabo pregunta, ¿qué opinan don Álvaro y Manuel sobre los cuidados paliativos en pacientes psiquiátricos o en casos de enfermedades neurodegenerativas? ¿Hay más dificultad con estos enfermos en cuanto a conocer sus preferencias? No, los cuidados paliativos empezaron en el ámbito oncológico, ¿no? Pero está absolutamente aceptado que los cuidados paliativos tienen que tratar a los pacientes que sufren enfermedades crónicas avanzadas y irreversibles. Da igual que sean psíquicas, que sean orgánicas o que sea cáncer. Lo único que tienes que adaptar muchas veces las situaciones, el trayecto de cada enfermedad, ¿no? Una ELA, por ejemplo, una esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad terriblemente incapacitante, pero que muchas veces estás con los pacientes 8 o 10 años, ¿no? Y lo que tienes que es ir adaptando todo el trayecto de la enfermedad a esa situación. Con los enfermos psiquiátricos pasa lo mismo. Un enfermo psiquiátrico que es incapaz, que está incapacitado, pues tiene un tutor siempre asignado, y es con el que tienes que contar para ir tomando las decisiones de retirada de tratamientos. Además, hay una ley en España, la Ley de Autonomía del Paciente, que es absolutamente garantista en ese sentido y avanzada, diría yo, y que con eso probablemente los pacientes pueden rechazar tratamientos, los médicos tienen la obligación de adecuar esos tratamientos. Luego ya está, digamos, todo el abanico de decisiones en torno a este tipo de situaciones importantes, está perfectamente legislado todo.
Jaume, hay varias preguntas que se refieren a ti. Te preguntan qué más está haciendo Vividores y cómo podemos conseguir que los jóvenes se impliquen en esta batalla contra la eutanasia, porque no parece que les afecte mucho, que se sientan muy concernidos. Ya sé que solo me has hecho una pregunta, pero si no te importa, voy a responder otra al hilo de lo que decía antes Álvaro, y luego te digo esto, que es un tema que a mí me preocupa especialmente. Porque antes Álvaro estaba hablando de la pendiente resbaladiza, y aquí hay un tema, y es que primero empezamos aceptando que hay vidas que por una enfermedad muy grave son menos dignas. Luego aceptamos que hay vidas que por una enfermedad no física, sino mental, a lo mejor son menos dignas. Acabaremos aceptando que pues a lo mejor mi vida pues tiene menos sentido porque estoy pasando una mala temporada en el trabajo. Y aquí el peligro es que si hoy nosotros asumimos que hay vidas menos dignas en alguna situación, ¿por qué no lo va a decidir mañana el Estado por nosotros? ¿No? Ahora estamos en el primer paso, pero si eso sigue, y seguramente los criterios del Estado respondan a otros intereses, que no tengan que ver con la calidad de vida, sino a lo mejor tienen que ver con intereses económicos. Es un paso que ahora parece muy lejano, pero que en el momento que ya hemos asumido que hay vidas que no merece la pena ser vividas, pues ya pues también se lo podemos dejar eso al Estado. Pero bueno, perdón. Y lo de que está haciendo ahora Vividores, pues justo ahora hemos hecho como varias acciones, aparte de lo que sería el corpus doctrinal de la campaña, que son todos los testimonios. Hay una entrevista también, por ejemplo, a Manuel, que es nuestro médico de cabecera, que de hecho hace poco pues, fue un debate en televisión en Valencia como médico de cabecera de Vividores, que fue un honor para nosotros, la verdad. Pues, aparte de eso, el corpus doctrinal, hemos ido haciendo como campaña, ¿no? Pues una enfocada para la gente, ¿no? Para que la gente vea que el gobierno quiere aprobar eso. Luego otra campaña para lo que te decía antes, ¿no? De que la gente vea que, bueno, que hay 60.000, 70.000, 80.000 personas que están haciendo una tortura y ahora les queremos ofrecer un caramelo envenenado. Y ahora estamos preparando una campaña para los partidos políticos, ¿vale? Entonces, no puedo avanzar mucho, pero creo que es una cosa, dentro del cabreo que seguramente pues todos llevamos dentro, será una cosa simpática, será una cosa llamativa y es un poco un toque de atención, ¿no? Que escuchen un poco, ¿no? Es una llamada a su puerta. Entonces, es una llamada a la puerta literal de cada uno de los políticos y luego es una llamada pues más a sus partidos, ¿no? Y nada, y me preguntabas, bueno, luego haremos alguna cosa cuando pues, la lleven al Senado a hacerla, antes comentabas tú, ¿no? Una preaprobación o como sea, no sé cómo funcionan esos plazos antes de llevarlo al Congreso, pero eso, para eso todavía falta un poquito. Y luego la pregunta de cómo puede ayudar un joven. Claro, yo lo que te diría es, por ejemplo, no sé, antes me preguntaba Guillermo Cabot, que se ha colado ahí, una pregunta suya, pero a mí me estaba asistiendo por WhatsApp con otra pregunta, ¿no? Claro que sé, pues él quería saber que Manuel y Álvaro le respondiesen a ver cuándo, si es que está previsto, habrá una especialidad ya en España, que decían que no la había, de cuidados paliativos. Y si el gobierno tiene previsto, pensado algo para eso. Es una manera de ayudar, pues a lo mejor a alguien que tenga vocación médica, pues no sé, dedicarse a eso. Y una manera de ayudar, que a mí se me ocurre muy rápida, es el objetivo por el que hemos hecho esta campaña, o sea, el objetivo por el que hemos hecho Vividores, es porque estamos convencidos que esos testimonios que hemos recogido pueden remover conciencias y agitar corazones. No van a agitar el corazón del tipo que está convencido de que la eutanasia está mal. Y tampoco lo pretendemos. Es decir, el tío que tiene una vida muy cómoda, como la tengo yo, y que él está convencido que la eutanasia es un derecho, y lo defiende como derecho, por ya está, o sea, por una cuestión ideológica, a ese no le vamos a conseguir llegar al corazón. Pero estoy convencido que el contenido que hemos propuesto, o sea, que hay en la web, sí que llega al corazón del tío que está sufriendo un infierno en su vida y que realmente se plantea que a lo mejor la única solución que le queda es apartarse de medio. Y le va a servir porque entonces va a tener a un montón de gente como él, que son esas personas que le dicen, oye, es que no puede ser que tu vida no tenga sentido. Hay un vídeo muy bonito que recomiendo que lo veáis, que es el de Neveal Sina. ¿No? Neveal Sina, que está en una silla de ruedas, postrada, bueno, o sea, tenéis que ver el vídeo. Pues ella te dice, ¿cómo? ¿Que hay gente que piensa que su vida no tiene sentido? No, eso es imposible. Preséntamelas. ¿Vale? Voy a hablar con ellos, o sea, vamos a buscar ese sentido. Y eso no es ahora que yo me invente, es decir, que nos ha escrito gente, y eso ha sido lo más bonito de la campaña, o sea, fuera del éxito que puede haber tenido numérico, de impactos y tal, o sea, nos ha escrito gente, oye, por favor, pásame el teléfono de Andrés Martín, que le quiero llamar para darle las gracias, porque me ha hecho muchísimo bien su testimonio. Y ese era el objetivo, o sea, llegar a 1, 2, 3 o 10 personas, me da igual, o 1000.
pero que realmente se estuviesen planteando que a lo mejor su vida era digna. No puede ser, o sea, no. Pero no te lo digo yo, te lo digo yo que está como tú. Y la pregunta era, sí, pues la pregunta era, perdón, ¿qué podemos hacer? Vale, perdón. Es que te decía todo esto para Tiene que ser responderte. rápido. Es que hay muchísimas preguntas. Como no he hablado, pues lo concentro ahora y luego ya me callo todo el rato. No, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues uno ve el testimonio. Si el testimonio le ayuda, si el testimonio lo hace bien, pásalo. Pásalo. Envíaselo a alguien. A ese amigo que está triste, a esa persona que sabes que no sé qué, a ese abuelo que tienes que no sé cuánto. Muévelo. No para conseguir visitas, nos da igual. Porque a lo mejor a esa persona eso le llega al corazón. Preguntan varias personas cómo es posible que haya médicos, bastantes médicos, que estén a favor de esta ley de eutanasia, tan absolutamente contraria al juramento hipocrático, a la vocación de sanar. ¿Cómo lo explican? Isabel. Y enlazado con esto preguntan que qué especialidad se encargará de matar, de aplicar la eutanasia, qué especialidad médica. A ver, hombre, habrá algún médico que esté a favor de la eutanasia, entre otras cosas porque puede incluso reportarle grandes beneficios. Ten en cuenta que la eutanasia es un acto médico, lo han incluido en la cartera de servicios y va a haber que hacer eutanasia y eso se va a pagar. Como el aborto se está pagando en la privada y ahí es un buen negocio, mueve mucho dinero. En general los médicos no están a favor de la eutanasia. El problema es que los médicos no saben lo que es la eutanasia. Este es el gran problema, porque no se explica en las facultades lo que son los cuidados paliativos, ni se explica cómo cuidar a un paciente al final de la vida. Los médicos son curanderos, como digo yo, solo saben curar. Les enseñan a curar. Y lo que no saben es que el 100% de sus pacientes se van a morir. El 100%. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que explicarle al futuro médico o a la futura enfermera en qué consiste los cuidados paliativos, en qué consiste morirse y cómo atender y cuidar a sus pacientes para morir. Y la mayoría de los médicos no quieren eutanasia. Ahora creen que dar 2 miligramos de morfina cada 6 horas es una eutanasia, como dicen ellos, pasiva. No, es que eso no es eutanasia. Y algunos dicen, bueno, pues que haya una ley y así pues me veo protegido desde el punto de vista legal. Pregunta María Jesús, según la futura ley orgánica, ¿puede pedir la eutanasia a personas con una enfermedad grave e incurable o una discapacidad grave crónica? ¿Una persona ciega podría estar dentro también y un inválido? No sé, por ejemplo, no sé, cualquiera de los tres, quien quiera contestar. Uno de los problemas que tiene esta ley es que es muy poco clara. Entonces, la ley no define que es una enfermedad incurable, ¿no? Tengo que dar una noticia a todos los que nos estén escuchando y es que todos tenemos una enfermedad incurable. Si alguno creía que se iba a quedar aquí, pues todos nos vamos a morir, ¿no? Con lo cual, la ley es muy poco clara y además yo creo que de forma intencionada. Con lo cual, pues como ha dicho antes Álvaro, pues yo tengo mucho miedo, no solo de qué pasará el año que viene, pero de qué pasa dentro de 10 años en España, ¿no? Por además la experiencia que tenemos ya de países y de lo que se ha comentado de plano inclinado. Entonces, efectivamente, lo deja muy en abierto. Entonces, esto es una puerta de entrada casi para cualquier cosa. Según la ley, se puede pedir eutanasia si padeces una enfermedad crónica irreversible o incurable. Bueno, la diabetes mellitus, por ejemplo. Jesús, o el asma. Yo, por ejemplo, soy asmática. Vamos, a mí no se me ocurriría nunca. Cualquiera, jamás, un EPOC, cualquier enfermedad. Qué bonito. Qué bonito. Amelia Astray San Martín te dice, Jaume, convócanos, movilízanos. Creo que solo la sociedad civil puede cambiar esto. ¿Qué planes tienes? Bueno, pues a Amelia lo único que le puedo decir es que pues nos siga en las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y cuando vayamos a preparar el siguiente sarao, pues ya se sumará. Pero ya te digo, lo esencial es el testimonio que creemos que es muy poderoso de esos vividores para llegar al corazón de la gente. Y luego pues ya habrá saraos para plantarle un poco de cara al gobierno. Porque si no, al final se piensa que aquí anchas Castilla, que puede hacer lo que le da la gana y que nadie dice nada, ¿no? Estamos todos calladitos y también está bien pues levantar un poco la voz. He de decir que Amelia Astray es mi mujer, es con la que estoy casado y es, como podéis ver, es muy proactiva. Bien. Gabriel pregunta, es interesante, me adhiero. ¿Qué razón creéis que tiene que ningún partido de una ideología u otra
haya aprobado financiación para los cuidados paliativos que se han mostrado tan eficaces. Y yo añado a esta pregunta, y que estén todos tan, digamos, pasivos ante esta barbaridad de ley de eutanasia, que como digo, se planteó en Inglaterra, se rechazó, se planteó en Portugal, se rechazó, se planteó en Francia, se rechazó, y aquí no parece que esté generando ningún tipo de contestación política. Llevamos 25 años desde que se fundó la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Nos hemos dejado los nudillos y la piel pidiendo cuidados paliativos, pidiendo más recursos, pidiendo, pero da igual, a PP, a UCD, a PSOE, a todo el que ha pasado por el Parlamento. Y todos decían, qué bien, qué interesante lo que decís. No nos han hecho ni caso. Pero yo además quiero dejar aquí una pregunta, que ya la he dejado en foros muy políticos. ¿El PP o la derecha, o no sé cómo quieres llamarla, va a ilegalizar la eutanasia cuando estén gobernando? ¿Lo va a hacer? Te contesto yo, no. No, yo la contestación la sé, pero quiero oírla. Quiero oírla de boca de estos políticos. Y si Es tienen una tampoco. No, que no, como no ilegalizó el aborto, como que lleva durmiendo el sueño de los justos en un cajón del Constitucional 10 años, ni la ley de memoria histórica, ni nada. O sea, eso yo como, vamos, yo no sé, no soy científica, pero de política algo sé, ya te digo yo, no. Perdón, Manuel, ¿querías decir algo? No, yo creo que es un error y no debemos caer en la trampa de pensar que ahora aquí hay partidos políticos a favor o en contra de esto. Es que esto trasciende la política. Esto es inaceptable para, bueno, de hecho hay muchas personalidades importantes de izquierdas, entre ellas el antiguo presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, pues, que se han manifestado contra esto. O sea, no caigamos en este error que nos están vendiendo como que la eutanasia es progresista, de izquierdas y tal, y que esto, a ver, cuando venga la derecha. No, es que esto no se puede aceptar desde ninguna visión política, ¿no? Desde ninguna visión del hombre. Por cierto, Manuel, ¿la organización médica colegial se está movilizando lo suficiente? Porque tampoco me da a mí la sensación de que estén dando mucha batalla. Aparte de ti, el Colegio de Médicos de Madrid, no me da la sensación de que la organización médica colegial esté muy batalladora en este asunto. Yo creo que la organización médico-colegial está menos batalladora de lo que debería. Hay una declaración reciente de la organización médico-colegial, digo reciente, de hace como 2 años así, que se hizo en Melilla, claramente contraria a la eutanasia. Pero es verdad que en el momento en el que estamos, uno esperaría que hubiese más visibilidad de la OMC en este sentido. No sé si tendrá algo que ver que hay elecciones el mes que viene. Bueno, este mes ya, a finales de este mes. Pero efectivamente creo que debería al menos informar a la ciudadanía de que no se ha contado con los médicos y también informar lo que he dicho antes, ¿no? Que el código deontológico que tenemos todos los médicos de España pues condena la eutanasia. Y ningún candidato o candidata, que este año me parece que hay una, ha hecho bandera de esta cuestión. Bueno, ahí me lo pones fácil porque se presenta mi vicepresidenta y esto es una prioridad para ella. Lo que Bien. pasa es que, bueno, aquí votan solo los presidentes de colegios de médicos, o sea, solo hay 52 personas a las que se destinan los mensajes de estas elecciones, que bueno, yo evidentemente le doy todo mi apoyo a ella y ojalá consigamos cambiar esto, ¿no? Pues sí, ojalá. Insisten varias personas en qué especialidad será la que llevará a cabo este acto, ¿no? De matar, de poner fin a la vida Yo es que deliberadamente. Yo es que parto de la premisa que la eutanasia no es un acto médico, con lo cual ojalá ningún médico lo haga, porque significaría que los médicos de forma unánime nos oponemos a esto, ¿no? Y pasa en algún estado en Estados Unidos que tiene la pena de muerte y que no encuentran ningún médico que la quiera aplicar y al final han tenido que crear una profesión para aplicar la pena de muerte. Pues esto no es una especialidad médica porque esto no es medicina, es decir, los médicos no nos dedicamos a esto, ¿no? Yo propondría que se creara un grupo pues, estatal de personas que practiquen la eutanasia. A ver, en 5 minutos se aprende a hacer eutanasia, ¿eh? Sí, En sí. 5 minutos. Es un fármaco y una dosis determinada, se acabó. O 2 fármacos. O sea, que bueno que lo hagan funcionarios.
Julia de Azquieta pregunta, ¿cómo se determina que la persona que solicita proceder a la eutanasia está en plenas facultades para hacerlo? Con la opinión del médico que asiste a esa persona, simplemente. Que puede ser más o menos ducho, más o menos perito y que lo corrobore un segundo médico. Pero no hace falta un peritaje psiquiátrico, ni... No, simplemente el médico responsable, que es la figura del médico que atiende a esa persona, diga, no, esta persona es capaz o no es capaz y lo corrobore un compañero. Álvaro, tú acabas de pasar por una situación complicada con el COVID, tengo entendido. Has estado fastidiado. ¿Te ha cambiado de alguna manera esa vecindad con el otro barrio, tu visión de este asunto? Es una pregunta muy personal, perdona, si quieres me mandas a la porra. No, para nada. Y sí, Pero... bueno, es verdad que estuve una larga estancia en la UBI y a punto varias veces, ¿no? De fallecer. Y lo único que ha corroborado es para mí ha sido, bueno, pues una maravilla ver cómo mis compañeros médicos, enfermeras me han cuidado, me han protegido, me han ayudado. Y yo creo que eso es el camino, ¿no? El camino, enseñar a los futuros profesionales sanitarios la labor que hacen, ¿no? Pero la labor que hacen eso, cuidando, acompañando y curando, no acabando con la vida, ¿no? Nos alegramos mucho, ¿eh? Nos alegramos muchísimo de que hayan conseguido su empeño y de verte tan fenomenal, que conste. También pregunta alguien cómo se traduce legalmente, qué implicaciones tiene el hecho de que la eutanasia se considere muerte natural. Implicaciones legales todas, porque es que lo pone explícitamente la ley, pero es que va más allá de las implicaciones legales. Yo creo que es la confusión que va a crear. Lógicamente, cuando hablamos los médicos de muerte natural, por definición no ha habido una intervención que haya llevado a esa muerte, y aquí lógicamente se va a hablar de muerte natural, algo que no lo es, y desde luego yo creo que puede generar mucha inseguridad en la población. Ahora cuando pues ingresa a un hospital nuestro en un familiar, etcétera, pues tendremos que estar muy vigilantes y averiguar exactamente de qué se ha muerto, ¿no? Bueno, sí, esto ya se vivió en el de Leganés, ¿os acordáis? En el hospital de Leganés. Comentaba que ha habido excepciones y que, no, pero bueno, yo creo que en general yo he trabajado en 4 hospitales y además con todo el tema de colegios de médicos he ido a muchos centros y yo creo que en general en Madrid y en España las cosas se hacen bien y de acuerdo a la ética, que pueda haber alguna excepción, puede haberla. A mí lo que me preocupa no es el presente, es el futuro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y una última pregunta por mi parte. ¿Por qué creéis que en todos los países donde se ha presentado esta ley, en Inglaterra, por ejemplo, se movilizaron los colectivos de personas con discapacidad, se movilizaron muchísimo para impedir la ley por la cuenta que les tenía, claro, por la posibilidad de ir en esa pendiente y de ser inducidos a pedir la eutanasia o ser eutanasiados directamente, ¿no? Liquidados directamente en una eugenesis espantosa. ¿Por qué creéis que en España no ha habido ningún tipo de reacción de este tipo? ¿Porque se ha presentado en plena pandemia, por las prisas o por qué? Esto es para todos, ¿eh? Que no han dado pie a que haya este debate social. Insisto, además ha sido después de años de ingeniería social. O sea, la gente cree que la única forma de morir bien en España es pudiendo pedir la eutanasia. Ha sido, de verdad, ha sido una campaña impecable. Años y años hablando de muerte digna, no de eutanasia. DMD, derecho a morir dignamente. Esa es la asociación pro eutanasia. Luego, la gente cree que es la única manera, pero la gente no conoce la implicación. Y en otros países sí ha habido ese debate. Y aquí no lo ha habido porque además lo han ocultado el gobierno. No sé Yo creo que no solo eso, sino que ha habido una intención clara de sacar esto de forma acelerada. No es que las personas con discapacidad no se hayan pronunciado, y de hecho sí se han pronunciado, lo que pasa es que no llega a los medios. Los medios, bueno, de eso hay quien sabe mucho más que yo, pero están muy controlados. Entonces interesa vender un mensaje y todo lo que no entre en ese mensaje pues no se publica o no llega a la televisión, con lo cual
No es que, bueno, y luego es evidente que se ha aprovechado la pandemia, se ha aprovechado la pandemia y se ha hecho un trámite muy acelerado y todo esto es una intención clara, vamos, de los 10 puntos que llevaba el gobierno como prioritarios cuando se constituyó, este era uno de los 10, o sea que tampoco seamos ingenuos, se ha pretendido hacer esto de forma acelerada, que no haya debate y desde luego que las opiniones contrarias pues no se escuchen, ¿no? Yo creo que hay tres cosas, muy rápido, ¿eh? O sea, una es que el momento, o sea, la pandemia, luego se ha secuestrado el debate político, se ha secuestrado el debate mediático, no ha habido debate mediático de ningún tipo, y luego también hay que asumir una parte de culpa, y es que estamos un poco anestesiados, y eso también afecta, es decir, no nos valemos absolutamente por nada, por nada. O sea, y eso afecta, y ya está. ¿Cómo afecta a la relación de confianza médico-paciente este tema de la eutanasia? Pregunta Luis Lozada. La afecta muchísimo, la afecta muchísimo. O sea, hoy tenemos una situación que es cuando un paciente va a un centro de salud o va a un hospital, sabe que los médicos vamos a hacer lo que es bueno para él. Y vamos a perder, de hecho, por eso la Asociación Médica Mundial, pues de forma tajante, en octubre de 2019, pues condena tanto la eutanasia como el suicidio asistido. Es que se quiebra esta relación de confianza que hay de médico-paciente. Llega un momento pues que puede haber incluso temor a ir a un hospital o a ir a una consulta, ¿no? Y esto me parece gravísimo y a mí desde luego me parece que va a ser una de las consecuencias más negativas que va a tener esta ley, ¿no? Antes lo explicaba Manuel, pero yo quisiera insistir, Álvaro. ¿Cuál es la línea que separa la sedación de la eutanasia? Principalmente, bueno, muchas. La principal de ellas es la intención. La intención de la sedación es aliviar un sufrimiento, un síntoma refractario que no cede pues con el tratamiento según Lex Artis y según la literatura científica. Y la eutanasia, la única intención que busca es acabar con el sufrimiento acabando con la persona, o sea, causar la muerte. Y desde luego el consentimiento, desde luego los fármacos que se utilizan, las dosis utilizadas, el seguimiento que hay que hacer, porque a un paciente sedado no se le deja dormido y te vas de vacaciones. Hay que seguirle por parte de enfermería, por parte del médico. En la eutanasia lo que quieres es conseguir cuanto antes la muerte. O sea, el mecanismo es muy sencillo y muy breve, ¿no? Acaba con él cuanto antes, ¿no? Porque eso es lo que buscas. ¿Cómo se puede, magnífica pregunta de Carlos Requero, cómo se puede controlar el consentimiento de un menor enfermo? Si es un menor inmaduro, es el tutor el que tiene que dar el consentimiento. El tutor. Claro. Y si es un menor maduro, hay que oírle, hay que escucharle. Evidente. Es que aquí hay tantas... Esto, mis compañeros los de paliativos pediátricos pues lo conocen muy bien, ¿no? Lo conocen muy bien. Es que aquí, tanto en menores como sobre todo en mayores, hay tantas implicaciones feas de herencias, de pensiones, de dineros. Es que nos hemos quedado en el terreno más de la ciencia y del humanismo, pero ¿cuántas personas mayores serán coaccionadas para pedir por su propia familia, por sus propios hijos, para si tu vida no vale la pena, si total, si fíjate, para estar sufriendo, para estar como estás? No sé, a mí me parece una cosa tan abominable que me cuesta incluso pensarlo, incluso expresarlo, verbalizarlo. Es algo que produce horror, a mí por lo menos, supongo que a vosotros más, claro, como personas que habéis dedicado vuestra vida a paliar y a sanar el sufrimiento de los demás. A mí me gustaría decir una cosa. ¿Por qué no se hace un registro de objeción de conciencia negativo? Me refiero que los pacientes tienen derecho a saber quién va a practicar la eutanasia. Bueno, pues que los que vayan a practicar la eutanasia se registren en el colegio de médicos y cualquier persona pueda saber si al médico que te atiende va a poder practicar una eutanasia o no. Tienen derecho los pacientes, creo, a hacerlo, ¿no? Pues sí, sin duda. Cris Rodríguez pregunta, vamos terminando ya, 5 minutos y terminamos. Cris Rodríguez pregunta, ¿cómo defiendes el valor de una vida, su dignidad, etcétera, desde el punto de vista no creyente? A esto contesto yo si queréis. No sé si hay algún no creyente entre vosotros, pero yo contesto sin problema. Y yo creo que el valor de la dignidad es que muchas veces se confunde lo que es la dignidad con la calidad de vida. Aparte que la calidad de vida también se expresa de forma inadecuada. Pero la dignidad es intrínseca a toda persona. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se basa en eso.
Es decir, todos tenemos la misma dignidad. Por muy enfermo que esté un paciente, por muy avanzada que sea una discapacidad, esa persona es tan digna como cualquiera de nosotros. Y es que si no fuese así, pues alguien tendría que poner como controles de dignidad. ¿Quién se iba a encargar de eso, ¿no? Con lo cual, yo creo que, hombre, los que tenemos fe damos un paso más allá. Pero yo creo que desde el punto de vista humano, eso también se puede defender, que todos tenemos una dignidad intrínseca simplemente porque somos seres humanos, ¿no? Y luego no sé si quiere decir, Jaume, algo, pero es muy bonito ver cómo personas que tienen situaciones muy, muy extremas viven vidas que son totalmente plenas. Es decir, cómo puede, como él decía antes, yo tengo la suerte de conocer a Meme Alsina, que además tuvo la gentileza de escribir el prólogo del libro que yo escribí sobre esto, ¿no? Pero, ¿cómo puede alguien decir que una persona, porque tiene una incapacidad muy grande, porque no se puede mover o por el motivo que sea, pues que esa persona no es digna? Eso es inaceptable, ¿no? Última pregunta. Perdón, ¿sí? ¿Llame? Hay una cosa muy bonita. O sea, nosotros íbamos a buscar vividores, nada más. Y en esos vividores hemos encontrado varios elementos comunes, ¿no? Una aceptación de la realidad, o sea, no es gente que vive en los montes de Yupi, o sea, es consciente de la vida que le toca vivir, pero la acepta. Y luego una cosa que nos sorprende mucho es que muchos compartían la fe. O sea, no fuimos a buscar vividores católicos, pero nos encontramos que muchos te decían que el pilar de su vida, que la causa de su alegría era el Señor. Y eso, a mí como católico, me ha ayudado muchísimo, me ha hecho muchísimo bien. Porque cuando te dicen eso, o sea, la lectura pobre eso sería, bueno, pues qué bien que a esta persona la fe le ayuda, como a otro le ayudará pues, a hacer yoga, ¿no? Pues le ayuda a vivir su enfermedad pues, con más aguante, ¿no? Pero esa es una lectura pobre. O sea, tú cuando escuchas el testimonio de esa persona, ves cómo es la vida de esa persona y te dice, no, yo soy muy feliz y doy gracias a Dios de la vida que tengo, te das cuenta de que realmente si no es porque Dios, el Señor, les está sosteniendo humanamente, yo no he encontrado una forma, o sea, no he encontrado forma humana de entender esa alegría. O sea, no es un refugio psicológico, sino que realmente ves que el Señor actúa en la vida de esos tíos y coge su marrón y les ayuda a cargar la cuesta. Y eso para mí como católico ha sido, o sea, un regalazo, pero espectacular. Porque en esos vividores ves la mano del Señor. Pero en todo caso, el humanismo, que es perfectamente laico y ajeno a cualquier religión, el humanismo defiende la vida y defiende la dignidad de la vida por encima de todo. Y para eso no hace falta tener fe, simplemente hace falta tener convicciones y principios humanistas. Eso es ajeno a la fe. O sea, ¿cómo defiendes la vida fuera de la fe? Pues a través del humanismo y de los principios y de los valores, ajenos a cualquier religión, simplemente por principios, por coherencia con esos principios. Lo dice una persona que no es católica. Pero bueno, no es la cuestión. Última pregunta que os hago y luego os daré un minuto para conclusiones. ¿Qué validez tendría que en testamento vital una persona manifieste que en ningún caso puede aplicársele la eutanasia, aunque manifieste lo contrario? Uy, no oigo. ¿Se nos ha ido el volumen? No, perdón, es que no le había dado. Digo que entiendo que toda validez. Si para el caso contrario que tú reflejas que quieres que te practique la eutanasia en determinadas circunstancias te la pueden aplicar, si tú dices que no, no estás dando tu consentimiento. Y la ley, que se supone que es muy garantista, no permite aplicar la eutanasia a una persona que no quiere que se le aplique. No, creo que la pregunta se refería a si tú en un momento dado has suscrito un manifiesto diciendo yo no quiero que se me practique la eutanasia en ningún caso, pero luego confrontado a una situación dura o lo que sea, dices sí, quiero que me maten. Sí, Claro. ¿qué tendría más valor? Que eso ya es No, cualquier testamento vital es absolutamente revocable en cualquier momento. Claro. Si tú estás capacitado, tienes capacidad, pues en ese momento dices que ese testamento vital ya no vale y que lo que vale es tu opinión, claro. Claro. Pues hemos agotado el tiempo. A mí se me ha hecho cortísimo, se me ha pasado volando y me quedaría aquí mucho más rato, pero soy obediente. Me han dicho que 1 hora y ya nos hemos pasado 15 minutos. Pero sí me gustaría daros un último minuto, que sea uno, por favor, para elevar a definitivas las conclusiones. Si os parece, seguimos el orden inverso. Álvaro. Bueno, ya se ha dicho mucho, aunque no todo, pero nos viene encima la ley, eso es impepinable, ¿no? Y yo animo a todas las asociaciones, colegios profesionales,
etcétera, etcétera, a buscar los resquicios legales necesarios para cuanto antes poner un recurso de inconstitucionalidad. Es urgentísimo parar esta ley desde el punto de vista legal, que yo creo que es la única y última arma que nos queda para pararla. Porque desde el punto de vista político, desde luego, no va a ser posible, y a lo mejor social sí, pero al cabo de muchos años, cuando los números canten. Pero a mí me cuesta creer que un país retire una ley de eutanasia, como no ha pasado en Holanda, en Bélgica y en los países donde se ha aprobado. Así que hay que ir a por todas. Y muchas gracias por esta oportunidad, Isabel. Muchísimas gracias a ti, Álvaro. Ha sido un privilegio, de verdad, de corazón. Jaume. Pues nada, gracias a ti, Isabel, por haber moderado esta mesa. Gracias a la Fundación Vía Cisneros por haber organizado esta mesa. Gracias a Manuel y Álvaro por todo lo que están haciendo, porque es un trabajo impagable. O sea, se están jugando la imagen. Porque hoy en día uno no muere, pero a uno se le pone la cruz, ¿no? Y defender según qué cosas, pues puede ser tu muerte social. Y es para los pringados que estamos detrás, pues no sé cómo te diría, es un motivo de alegría ver que hay gente delante que se está partiendo la cara, porque esa gente, tú dices, yo a este tío quiero seguirle, ¿no? Y nada, de verdad, muchas gracias, y gracias a las no sé cuántas personas que nos han escuchado y que han pensado que era mejor escucharnos que tomar una cerveza en el bar, porque yo habría pensado que era mejor lo segundo. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Jaume, un placer, de verdad. Manuel Martínez Selles, tienes el último turno. Yo me sumo a los agradecimientos a Isabel, que ha sido una moderación súper interesante, y a los dos ponentes que tengo el placer de conocer y que considero amigos. Y además creo que es muy importante que salgamos de aquí, y yo creo que yo desde luego sí salgo de aquí, con una visión positiva. Es decir, antes cuando se decía, oye, ¿qué podemos hacer y tal? Yo creo que, o sea, nosotros no es que estemos contra la eutanasia, que por supuesto lo estamos, pero estamos a favor de la vida. Y yo creo que además todo el trabajo que ha hecho Jaume de vividores y tal, yo desde luego, pues que hoy mismo he ido a un colegio a dar una charla de estas cosas, o sea, yo intento transmitirlo de forma positiva, y creo que esa página web de hecho es muy útil porque lo que da es una visión positiva de la vida, incluso en situaciones extremas, y yo creo que es al final lo que llega a la gente. Independientemente de que podamos ir y hacer un recurso de inconstitucionalidad, etcétera, pues a saber si lo van a poner en un cajón como el del aborto. Pero yo creo que aquí la esperanza que yo tengo todavía es que esto, como está tan mal, yo desde luego creo que la sociedad en algún momento se dará cuenta del error donde estamos cayendo, y ojalá pues eso permita, lo primero, que no se apruebe la ley, que ya parece prácticamente imposible, pero bueno, todavía hay un microgramo de esperanza, y lo segundo, que si se aprueba, pues que en algún momento haya un gobierno valiente que decida modificarla. Pues muchísimas gracias también, Manuel. Muchas gracias a los tres. Para mí ha sido un auténtico privilegio poder escuchar vuestras opiniones. Agradecer, por supuesto, a la Fundación Vía Cisneros y a la Fundación Valores y Sociedad. Agradecer a Jaime Mayor y a María San Gil, que están siempre inspirando estos debates y esta lucha. Y animar a todos los que nos veis y nos acompañáis a no desistir, a seguir perseverando y a seguir luchando. Las únicas batallas perdidas son las que no se dan. Así que viva la vida, viva la felicidad, viva la lucha y viva la valentía. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego.